Imagínate un lugar tan envuelto en el misterio que, durante décadas, su existencia oficial fue catalogada como un simple error cartográfico, una fantasía de la mente colectiva, un punto ciego en el vasto desierto de Nevada. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el secreto mejor guardado de la humanidad no es la presencia de vida extraterrestre, sino la ciencia radical y revolucionaria que se gestó entre sus hangares? ¿Qué tal si el Área 51 no es una base alienígena, sino un laboratorio gigante donde las leyes de la física fueron reescritas una y otra vez a puerta cerrada? Ese es el verdadero enigma que vamos a desentrañar hoy. La historia popular pinta al Área 51, oficialmente conocida como Homey Airport o Groom Lake, como el sitio de un choque de ovnis en Roswell en 1947, y el subsiguiente almacenamiento y estudio de cuerpos alienígenas y tecnología ultraterrestre. Pero el dato verdaderamente curioso, y que a menudo se ignora, es que el programa que le dio vida y su reputación de secretismo no tenía nada que ver, inicialmente, con platillos voladores. Todo comenzó con un avión espía. El verdadero secreto detrás del nacimiento de esta base, y la razón por la que el gobierno estadounidense tuvo que recurrir a la mentira sistemática, fue el desarrollo de una aeronave que volaba tan alto y tan rápido que ni siquiera el radar más avanzado de la época podía detectarla. Esta máquina, conocida como el U-2 Dragon Lady, era tan innovadora que cualquier avistamiento suyo desde tierra era inevitablemente catalogado como un fenómeno anómalo. Piensa en esto. Cada vez que alguien reportaba haber visto un ovni extraño y silencioso, lo que realmente estaban presenciando era el pináculo de la ingeniería aeroespacial de la Guerra Fría. El mito alienígena fue, en esencia, la tapadera perfecta y no planeada para el progreso científico más ambicioso del planeta. Bienvenidos a Duerme Conciencia, el rincón donde la verdad es a menudo mucho más extraña y fascinante que la ficción. Ponte cómodo, la luz de la lámpara está baja, la ciencia se ha puesto su traje de narradora de cuentos, y vamos a comenzar un viaje a través de los proyectos más clasificados y las invenciones más disruptivas que la humanidad ha cocinado en la sombra. Hoy vamos a explorar los secretos científicos del Área 51, y te prometo que después de este episodio, tu percepción sobre lo que es posible cambiará para siempre. Pero antes de sumergirnos en el desierto y sus misterios, te pido algo sencillo pero de vital importancia. Si te gusta que la ciencia te revele sus cartas más asombrosas y quieres que sigamos viajando a través de los fenómenos más incomprensibles del universo y la Tierra, no olvides suscribirte al canal. Dale me gusta a este video si el misterio te atrae y deja un comentario contándonos qué crees tú que es el verdadero secreto que esconde esta base. Y por supuesto, comparte este episodio con ese amigo que ama las conspiraciones, porque esta vez la conspiración tiene base científica. Ahora, abróchate el cinturón, porque vamos a volar. El Área 51 es, ante todo, un banco de pruebas, una especie de crisol donde la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la CIA han llevado los límites de la tecnología a puntos que rozan lo impensable. La clave para entender la ciencia que se desarrolla allí reside en la palabra negación. Para que un proyecto sea exitoso en este sitio, debe ser tan revolucionario que la propia idea de su existencia deba ser negada de manera rotunda. Hablemos del proyecto Oxcart, el sucesor directo del U-2. Esta es la cuna científica del Área 51. Oxcart engendró el SR-71 Blackbird, el avión que definió una era. Piensa en esto. El Blackbird no solo volaba a una altitud de 26.000 metros, casi en el límite del espacio, sino que lo hacía a una velocidad sostenida de Mach 3.3, más de 3 veces la velocidad del sonido. Para lograr esta hazaña, los ingenieros tuvieron que resolver problemas de termodinámica y metalurgia que nadie antes había enfrentado. El roce del aire a esa velocidad generaba temperaturas tan extremas, superando los 316 grados Celsius, que el fuselaje, hecho principalmente de titanio, se expandía varios centímetros durante el vuelo. El combustible de este avión, llamado JP-7, era tan especial y químicamente inactivo que para encender los motores era necesario inyectar otra sustancia altamente inflamable, el tretilborano, que se prendía espontáneamente en contacto con el aire, produciendo una llama verde azulada. Estos desafíos obligaron a la ciencia en el Área 51 a inventar aleaciones metálicas, sistemas de refrigeración y combustibles
que la industria civil no vería hasta décadas después. El SR-71 Blackbird no era un avión, era un laboratorio volante diseñado para la hipersónica. Pero el secreto científico no se detiene en la velocidad. Hay un concepto mucho más profundo que se dominó aquí: la reducción de la sección transversal de radar, lo que conocemos popularmente como tecnología stealth. A finales de la década de 1970 y principios de los 80, el Área 51 se convirtió en el hogar del proyecto Have Blue, un demostrador tecnológico para el primer avión furtivo verdadero, el F-117 Nighthawk. La ciencia detrás de esto es absolutamente brillante. No se trata solo de un material que absorbe el radar, es una obra de geometría y computación avanzada. Los ingenieros, usando los superordenadores más potentes de la época, calcularon que la forma más efectiva de evitar el radar no era intentar absorber todas las ondas, sino reflejarlas en una dirección totalmente diferente a la de la fuente. Imagina una roca plana arrojada a un lago. Si impacta en el ángulo correcto, el agua no salpica hacia arriba, sino que se dispersa hacia los lados. El diseño del F-117 era una colección de paneles planos y bordes afilados que parecían un diamante mal cortado. Esta arquitectura facetada fue revolucionaria y a la vista parecía casi alienígena, lo cual solo alimentó más el mito. Cada faceta estaba diseñada para dirigir las ondas de radar incidentes a no menos de 30 grados de la trayectoria de vuelo, esencialmente haciendo que el avión desapareciera de los sistemas de detección. Para perfeccionar este arte de la invisibilidad, los científicos de la base desarrollaron el primer material absorbente de radar efectivo, conocido como RAM. Esta pintura especial estaba cargada con partículas de ferrita, un compuesto de hierro que podían convertir la energía electromagnética del radar en una pequeña cantidad de calor. Este material era tan sensible y tan crucial que la base se convirtió en una fábrica y laboratorio continuo para su aplicación y mantenimiento. La base era, de hecho, un ecosistema científico dedicado a la negación de la detección. Pero la ciencia de esta base no se limita a aviones operativos. El verdadero laboratorio de sueños del Área 51 está en los proyectos que nunca vieron la luz del día o que son tan secretos que su desclasificación es casi impensable. Hay fuertes indicios, basados en testimonios y documentos desclasificados con grandes tachaduras, de que el lugar fue un centro clave para la investigación de propulsión no convencional. No me refiero a ovnis impulsados por alienígenas, sino a la búsqueda de sistemas que pudieran eliminar la necesidad de alas o rotores. Piensa en la magnetohidrodinámica, o MHD. Esta es una rama de la física que estudia las propiedades dinámicas de los fluidos conductores, como metales líquidos o gases ionizados, en presencia de campos magnéticos. Aunque la aplicación más conocida es en la propulsión naval silenciosa, el Área 51 pudo haber explorado su aplicación en la aerodinámica. Un vehículo equipado con un generador MHD podría ionizar el aire a su alrededor, creando un plasma que actuaría como una especie de cojín magnético. Al manipular este campo, se podría reducir drásticamente la resistencia aerodinámica, permitiendo velocidades increíbles sin la fricción y el calor que aquejaban al SR-71. Esto no es ciencia ficción, son las ecuaciones de Maxwell aplicadas a la propulsión. Un vehículo así sería virtualmente silencioso y parecería desafiar las leyes conocidas del vuelo, lo que, de nuevo, encajaría perfectamente con los reportes de objetos voladores no identificados que se mueven sin sonido y hacen giros imposibles. Otro campo de investigación que ha sido insistentemente vinculado al Área 51 es la física del plasma aplicada a la guerra electrónica. El plasma, ese cuarto estado de la materia que encontramos en las estrellas y en las luces de neón, es un excelente escudo para las ondas de radio. Los científicos del Área 51 podrían haber estado investigando cómo crear una capa controlada de plasma alrededor de una aeronave para absorber o desviar las señales de radar de una manera mucho más eficiente que cualquier pintura RAM. El desafío técnico es monumental. Se necesita una enorme cantidad de energía para generar y sostener el plasma, y debe ser posible controlar su forma y densidad en tiempo real. Si lograron dominar esta tecnología, tendríamos aeronaves capaces de volverse invisible al espectro electromagnético, no solo al radar. Un verdadero fantasma en el cielo. La seguridad del Área 51 es, en sí misma,
una aplicación de la ciencia social y la ingeniería conductual. No se trata solo de vallas y guardias armados. El verdadero muro es la negación sistemática y la distracción. La base operaba con una cultura de compartimentación extrema. Esto significa que un científico que trabajaba en el desarrollo del combustible JP-7 probablemente no tenía ni idea de la existencia del proyecto Stealth al otro lado del hangar. Esta división de conocimiento asegura que, incluso si alguien desertara o fuera capturado, solo podría revelar una pequeña pieza del rompecabezas tecnológico. Es una aplicación brutalmente efectiva de la teoría de la información y la seguridad. El secreto no es solo tecnológico, es arquitectónico y estructural. Piensa en el elemento TO-15. Este es uno de los mitos más persistentes ligados a la base, popularizado por el controvertido Bob Lazar. Aunque su historia es muy cuestionable, la ciencia detrás de la idea es fascinante y vale la pena explorarla. El elemento 115, conocido hoy como moscovio MZ, es un elemento sintético súper pesado creado por el hombre en un laboratorio, con una vida media extremadamente corta. Lazar afirmaba que la base tenía un isótopo estable de este elemento, el cual usaban los supuestos platillos voladores como combustible de antimateria. La idea es que al bombardear el elemento 115 con protones, se generaría un nuevo elemento que se desintegraría liberando antimateria, la cual se aniquilaría al entrar en contacto con la materia circundante, liberando una cantidad colosal de energía utilizable para la propulsión. Aunque la historia de Lazar es dudosa en cuanto a la fuente, el concepto toca la frontera de la física nuclear que el Área 51 pudo haber estado explorando. Durante la Guerra Fría, la investigación en propulsión nuclear, tanto para cohetes como para aviones, era una prioridad absoluta. Proyectos como el NERVA, Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application, buscaban usar la energía de un reactor nuclear para calentar un propulsor de hidrógeno y generar empuje. Aunque estos proyectos se desarrollaron en otros sitios, el secretismo y la capacidad de la base para manejar materiales peligrosos la convertían en un candidato ideal para experimentos más exóticos con la energía atómica aplicada al vuelo. El verdadero secreto podría no ser un elemento extraterrestre, sino una tecnología de propulsión nuclear radicalmente avanzada que el gobierno decidió mantener en el anonimato total. El Área 51 también ha sido un centro de ingeniería inversa, pero no necesariamente de tecnología alienígena. Su función más vital y menos espectacular a simple vista ha sido el estudio de la tecnología enemiga. Después de cada conflicto o incidente, fragmentos de aviones rusos, chinos o de otras potencias eran transportados en secreto a esta base. Los científicos e ingenieros allí desmontaban y analizaban cada pieza para comprender la arquitectura, los materiales y las debilidades de los sistemas de armas rivales. A esto se le llamó el programa Constant Peg. Este programa no era un mero acto de curiosidad, era ciencia aplicada a la seguridad nacional. Los pilotos estadounidenses volaban estos aviones de fabricación extranjera, a menudo los MiG-21 o MiG-23 soviéticos, contra sus propios aviones para entender sus maniobras de combate y desarrollar tácticas para superarlos. La base se convirtió en una escuela de vuelo de élite y un laboratorio de aerodinámica donde la tecnología soviética era puesta a prueba. Esto condujo a avances en sistemas de alerta para aviones, contramedidas electrónicas e incluso en el diseño de futuros aviones de combate estadounidenses. De alguna manera, la base se convierte en un espejo de la capacidad tecnológica mundial, permitiendo a los Estados Unidos adelantarse a sus adversarios. Finalmente, hablemos de la ciencia del clima y la propagación de ondas. Por su ubicación, el Área 51 es un lugar ideal para la experimentación con electrónica avanzada y sistemas de comunicación. El vasto desierto circundante, conocido como el Campo de Pruebas de Nevada, proporciona un entorno de baja interferencia electromagnética que es crucial para probar sistemas de radar ultrasensibles y contramedidas electrónicas. Los científicos han utilizado este aislamiento geográfico para probar transmisores de alta potencia y receptores de sensibilidad extrema sin molestar a las redes de comunicación civiles o militares vecinas. Es probable que se hayan desarrollado allí algunos de los algoritmos más avanzados para el procesamiento de señales y la criptografía utilizada en las comunicaciones por satélite y en la guerra de la información. En resumen, los secretos científicos del Área 51 son una cápsula del tiempo de la innovación humana, una colección de soluciones extremas
a problemas de ingeniería que definieron el curso de la aviación moderna y la guerra electrónica. El mito del ovni es una neblina conveniente que ha permitido a los científicos e ingenieros operar con una libertad y un secreto sin paralelo. Es la historia de cómo la necesidad militar y el aislamiento pueden catalizar avances tecnológicos que, en otras circunstancias, habrían tardado décadas en materializarse. La próxima vez que mires una foto borrosa de un supuesto platillo volador sobre el desierto, recuerda que lo más probable es que estés viendo el futuro de la ingeniería, un futuro que fue cocinado en el silencio y el anonimato de Groom Lake, y aún nos queda muchísimo más por descubrir de este enigmático lugar. Y esta neblina de anonimato que cubre al Área 51 es precisamente lo que ha permitido la experimentación más audaz en campos que para el público todavía suenan a ciencia ficción. Si bien hablamos de ingeniería de propulsión y de invisibilidad radical, hay otro capítulo en la historia de Groom Lake, uno quizás más inquietante, que se centra en el control mental y la modificación atmosférica. Sé que suena a una trama de película de espías, pero permíteme explicar la base científica detrás de estas elucubraciones. El campo de la guerra psicológica y la investigación neurológica tuvo una enorme inversión durante la Guerra Fría, y el Área 51, siendo el centro de pruebas definitivo, era el lugar perfecto para llevar a cabo programas con implicaciones éticas muy delicadas. Hablamos de la ciencia de la persuasión forzada y la manipulación de la percepción. Existe evidencia de proyectos, si bien no confirmados directamente en Groom Lake, sino en entornos similares de alto secreto, que exploraban el uso de frecuencias electromagnéticas específicas. El concepto se basa en que el cerebro humano opera, naturalmente, en diferentes rangos de frecuencia eléctrica, como las ondas alfa, beta, teta y delta. Estas ondas se asocian a estados de ánimo y conciencia particulares, desde el sueño profundo hasta la concentración activa. ¿Qué pasaría si pudieras inducir un estado específico a distancia? La investigación científica clasificada, que algunos teóricos vinculan a esta base, exploraba cómo los pulsos de microondas o las frecuencias de radio de muy baja intensidad podían, teóricamente, sincronizar las ondas cerebrales de un individuo con una frecuencia externa. El objetivo, si lo pensamos desde una perspectiva militar, no es causar daño, sino inducir somnolencia, confusión o incluso sugestibilidad en el personal enemigo. Esto se conoce en la literatura académica como la investigación de los efectos auditivos de microondas o el efecto Frey, donde la persona escucha sonidos directamente en su cabeza, sin que haya sonido externo, debido a la expansión térmica de los tejidos cerebrales al absorber microondas. Si este efecto se perfeccionó, el Área 51 pudo haber desarrollado sistemas de comunicación silenciosa, o peor aún, de guerra psicológica dirigida. Pero volvamos a la ingeniería, un campo que la base realmente dominó. Hablemos de los aviones que siguieron al Blackbird, porque el Blackbird fue asombroso, pero no era el final del camino. El siguiente gran secreto, el que de verdad te va a explotar la cabeza, es el mítico Aurora. Este nombre es casi tan legendario como el Área 51 misma. Aunque el gobierno de los Estados Unidos siempre ha negado categóricamente su existencia, la ciencia y la lógica militar sugieren que, después de un avión Mach 3.3, el siguiente paso lógico era un avión hipersónico, capaz de volar a Mach 5 o incluso más rápido. El proyecto Aurora se postula como un avión de reconocimiento o bombardero que utilizaría tecnologías que desafían nuestra comprensión actual de la propulsión a chorro. Aquí la física se pone seria. Para alcanzar velocidades hipersónicas, la entrada de aire de un motor a reacción convencional simplemente no funciona. El aire entra tan rápido que se comprime y se calienta antes de llegar al compresor, haciendo que el motor se detenga o se autodestruya. La solución científica que se cree que exploró el Área 51 es el Scramjet, o Supersonic Combusting Ramjet. Este motor no tiene partes móviles grandes como los compresores. En su lugar, utiliza la velocidad extrema del propio avión para comprimir el aire que entra. La combustión ocurre mientras el aire comprimido se mueve a velocidad supersónica a través de la cámara de combustión. Esto es tremendamente complejo. Imagínate encender una cerilla mientras conduces un coche a la velocidad del sonido. El combustible debe encenderse, reaccionar y salir del motor en cuestión de milisegundos, mientras el aire sigue fluyendo a Mach 5. Si el Área 51 logró dominar esta tecnología en la década de 1980 o 1990,
algo que los reportes de avistamientos de rastros de humo en forma de donas en el cielo de Nevada sugieren, tendríamos una aeronave que podría viajar de Nueva York a Londres en menos de una hora. La base no solo estaba probando aviones furtivos, estaba redefiniendo la cinética de la atmósfera terrestre. Estaban jugando en el límite donde la aerodinámica se encuentra con la astrofísica. Hablemos de otra línea de investigación, una que quizás te conecte más con la idea popular del Área 51, la ciencia de los materiales exóticos. No me refiero a restos de ovnis, sino a materiales compuestos que redefinen la resistencia y el peso. Cuando se construye un avión que va a Mach 5 o Mach 6, el material no solo debe ser resistente al calor extremo, sino que debe ser increíblemente liviano. En el Área 51 se cree que se perfeccionaron aleaciones a base de titanio con compuestos cerámicos y materiales compuestos de matriz metálica que son esencialmente irrompibles y al mismo tiempo más ligeros que el aluminio. La ciencia aquí implica la manipulación de la estructura molecular del material, creando nanoestructuras que se autorreparan o que presentan propiedades de superplasticidad. Esto significa que el material puede deformarse enormemente sin romperse, como la goma, pero manteniendo la resistencia del acero. Estos avances en materiales estructurales son, a menudo, los verdaderos secretos de cualquier programa militar avanzado. Un avión puede ser detectado, pero si está construido con materiales que no se oxidan, no se fatigan y no fallan bajo presiones extremas, tiene una ventaja táctica incalculable. Es muy probable que muchos de los materiales que hoy usamos en implantes médicos o en la industria espacial hayan tenido sus orígenes en los laboratorios de alto rendimiento del Área 51. Y esto nos lleva al concepto de la energía dirigida. La base es un sitio excelente para probar armas láser y sistemas de microondas de alta potencia, HPM. Un arma láser a nivel científico es un desafío de ingeniería óptica masivo. Para que un láser tenga suficiente potencia como para derribar una aeronave o un misil, necesita una fuente de energía gigantesca y un sistema de puntería que compense las distorsiones atmosféricas en tiempo real. El desierto de Nevada, con su aire seco y baja humedad, es un laboratorio natural para minimizar la refracción y la absorción de la energía del láser por el vapor de agua. El Área 51 proporcionó el espacio y el secreto necesarios para instalar y probar estos sistemas masivos. La ciencia detrás de esto involucra la física cuántica de los láseres de estado sólido y la óptica adaptativa, una tecnología desarrollada para corregir la visión borrosa causada por la atmósfera terrestre, que ahora se aplica para mantener un haz de energía enfocado en un objetivo a kilómetros de distancia. Es importante destacar que el mito de los ovnis y la ciencia avanzada que se probaba allí se retroalimentaron. Cuando los científicos del Área 51 necesitaban probar un nuevo sistema de vigilancia o un motor experimental, el protocolo de seguridad se volvía extremo. Cerraban el espacio aéreo y cualquier civil o piloto que se acercara veía algo que, simplemente, no tenía explicación dentro de la tecnología conocida. Los avistamientos de las primeras pruebas del avión Stealth, con sus luces de navegación atenuadas y su silueta angular reflejando la luz de manera inusual al amanecer, eran interpretados como objetos antigravitacionales. Los ESIs científicos y militares eran perfectamente conscientes de esto, y de hecho, se aprovecharon de la confusión. La mejor manera de ocultar algo real y revolucionario es dejar que la gente se convenza de que es algo imposible. Profundicemos un poco más en la ciencia de la invisibilidad activa. Mientras que el F-117 usaba geometría y materiales absorbentes para ser pasivamente invisible, el verdadero santo grial es la invisibilidad activa. Aquí es donde entra la física de la metamateriales. Los metamateriales son materiales artificiales que han sido diseñados para poseer propiedades que no se encuentran en los materiales naturales. Su estructura, más que su composición química, es la que les da sus cualidades. En el contexto de la invisibilidad, los metamateriales podrían, teóricamente, curvar la luz o las ondas de radar alrededor de un objeto, haciéndolo invisible. Piensa en el efecto de una capa de invisibilidad. Esta ciencia se basa en la óptica de transformación, que requiere estructuras sublongitud de onda para manipular las ondas electromagnéticas. Para que esto funcione con la luz visible, la estructura del material tendría que ser más pequeña que la longitud de onda de la luz, es decir, a escala nanométrica. Es una proeza de la ingeniería que aún hoy está en desarrollo en universidades y laboratorios civiles. Pero,
Si el Área 51 estaba experimentando con esto hace décadas, usando ondas de radar mucho más grandes que la luz visible, sus logros serían absolutamente monumentales. La investigación podría haber involucrado la aplicación de circuitos resonantes y guías de ondas en la superficie de la aeronave para cancelar las ondas de radar entrantes. Esto se conoce como cancelación destructiva de fase. Es una idea brillante de la ingeniería de señales. Si recibes una onda de radar, puedes generar una onda idéntica pero invertida, con una fase opuesta, y al sumarlas, se anulan mutuamente. El resultado neto es cero y el radar no detecta nada. Es la ciencia del silencio aplicado al espectro electromagnético. Y por último, consideremos la investigación en telecomunicaciones cuánticas. Si la base maneja información de la más alta sensibilidad, la seguridad de las comunicaciones es primordial. La criptografía cuántica es el único método conocido para crear comunicaciones absolutamente inexpugnables. Se basa en las leyes de la física cuántica, específicamente en el principio de que no se puede medir un sistema cuántico sin alterarlo. Al usar fotones entrelazados para transmitir claves de cifrado, cualquier intento de intercepción destruiría automáticamente el estado cuántico de los fotones, alertando a los comunicadores. Esto significa que un espía nunca podría escuchar a escondidas sin ser detectado al instante. Es lógico suponer que el Área 51 o sus laboratorios asociados fueron pioneros en el desarrollo de estos sistemas de distribución de clave cuántica, QKD, para asegurar las comunicaciones entre la base y el Pentágono. La tecnología de la inviolabilidad de la información es tan crítica como la invisibilidad de sus aviones. Así que, cuando unes todos estos hilos de la ciencia clasificada, la propulsión hipersónica de la aurora, la metalurgia de materiales compuestos, la guerra electrónica con plasma y láseres y las comunicaciones cuánticas, te das cuenta de que el Área 51 es, en realidad, un centro neurálgico de la innovación humana. Su secreto no es que los alienígenas nos dieran tecnología, sino que nosotros la desarrollamos en condiciones de presión extrema y máximo secretismo, llevando la física y la ingeniería a sus límites más absolutos. El mito del ovni es solo el humo que oculta el fuego de la verdadera genialidad científica que ha operado en las sombras de Nevada durante más de medio siglo. Y lo que nos queda por desentrañar aún es más sorprendente, especialmente en el campo de la computación y la inteligencia artificial aplicada a estos sistemas. Hemos visto cómo la física y la ingeniería más radical se dan cita en las pistas de Groom Lake, desde la hipersónica hasta la invisibilidad electromagnética. Pero si hay un campo donde el Área 51 verdaderamente debió haber superado a su tiempo, ese es el de la computación y la inteligencia artificial aplicada a los sistemas de combate. Piensa por un momento en un avión como el SR-71 Blackbird, que vuela a más de Mach 3. Su piloto tiene que tomar decisiones en milisegundos mientras su cuerpo soporta fuerzas G extremas. Un humano, por más entrenado que esté, tiene límites biológicos. Para que un avión de reconocimiento o combate hipersónico fuera verdaderamente efectivo y para aprovechar al máximo tecnologías como el scramjet o los sistemas de cancelación de radar, se necesitaba una computadora de vuelo que pensara y reaccionara a una velocidad sobrehumana. Esto nos lleva a la ciencia de la computación de alto rendimiento, que se cree fue desarrollada en secreto dentro de la base. Los ingenieros del Área 51 no solo necesitaban calcular trayectorias de vuelo, sino también procesar en tiempo real la información de millones de datos de radar, de guerra electrónica y de contramedidas. Para lograrlo, debieron ser pioneros en el desarrollo de arquitecturas de hardware radicalmente diferentes a las que el público conoció. Hablamos de la ciencia de la computación paralela y los procesadores vectoriales, mucho antes de que se volvieran comunes en la industria civil. En lugar de un solo chip haciendo cálculos secuenciales, imagina cientos de chips trabajando simultáneamente en problemas diferentes pero interconectados. Esta capacidad de procesamiento masivo es lo que habría permitido que una aeronave como el hipotético Aurora mantuviera la estabilidad aerodinámica a Mach 5 y al mismo tiempo ajustara sus contramedidas electrónicas y sistemas de ocultación. Es la danza algorítmica entre la velocidad del control y la invisibilidad, pero el verdadero avance se produce cuando esta computación se fusiona con la inteligencia artificial. Los sistemas de vuelo en estas aeronaves de pruebas secretas no podían depender de la programación tradicional.
la que sigue una lista rígida de instrucciones. Necesitaban aprender, adaptarse y tomar decisiones autónomas. La IA aplicada al combate, tal como se pudo haber concebido en el Área 51, no se trataba de robots pensando como humanos, sino de algoritmos de optimización tan sofisticados que podían predecir el comportamiento del enemigo o la falla de un sistema antes de que sucediera. Esto se basa en la ciencia de las redes neuronales, un concepto que, aunque se formuló académicamente en los años 40 y 50, requería la potencia de cálculo que solo una base súper secreta como Groom Lake podía albergar en la era pre-Internet. Imagina un sistema de defensa de misiles. El piloto tiene una fracción de segundo para reaccionar. Una IA entrenada con miles de simulaciones de combate podría recomendar la maniobra de evasión óptima en tiempo real, mucho antes de que el cerebro humano siquiera haya registrado la amenaza. El Área 51, por lo tanto, no solo construía máquinas voladoras, sino que también estaba sentando las bases de los sistemas autónomos y el aprendizaje profundo que hoy dominan el mundo tecnológico. Estaban diseñando cerebros electrónicos capaces de sobrevivir a velocidades que el cuerpo humano no podría tolerar. Otro rincón de la ciencia que floreció en el aislamiento de la base es la geofísica avanzada y la detección remota. Dada la naturaleza de sus proyectos, que a menudo involucraban probar reactores, radares masivos y armas de energía dirigida, el Área 51 se convirtió en el sitio de prueba ideal para la vigilancia planetaria. Para que la base mantuviera sus secretos, necesitaba un sistema de alerta temprana que detectara cualquier intrusión, ya fuera por tierra o por aire, a kilómetros de distancia. Esto impulsó la investigación en sensores de detección de una sensibilidad nunca antes vista. Hablamos de magnetómetros tan precisos que podían detectar la firma magnética de un coche moviéndose a kilómetros, o sistemas acústicos que diferenciaban el sonido de un avión comercial del ruido ultrasónico de un motor experimental. Los científicos allí perfeccionaron la técnica de radar de apertura sintética, SAR, que utiliza el movimiento de la aeronave para simular una antena de radar mucho más grande, creando imágenes increíblemente detalladas de la superficie terrestre, incluso a través de nubes o de noche. Esta tecnología, crucial para el reconocimiento, requería la computación sofisticada que mencionamos antes para ensamblar los datos brutos en una imagen coherente. Es una obra maestra de las matemáticas y la física de ondas que cambió la forma en que el mundo se ve a sí mismo desde el aire. Ahora, pasemos a un tema que toca directamente la fantasía de la propulsión no convencional: la manipulación del espacio-tiempo. Sé que hemos hablado de motores scramjet, pero la persistencia de los rumores sobre la antigravedad en el Área 51 merece una exploración seria de la física teórica que podría haber estado en juego. No hay prueba científica de que se haya logrado la antigravedad, pero sí sabemos que la física detrás de ella, la teoría general de la relatividad de Einstein, fue objeto de intenso estudio militar. En términos sencillos, la relatividad nos dice que la gravedad no es una fuerza, sino una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa. Para tener antigravedad, necesitarías una forma de manipular activamente esa curvatura. Una de las ideas más radicales exploradas por los físicos teóricos es el concepto de materia exótica. La materia exótica es un tipo de material hipotético que tendría masa negativa y, por lo tanto, la capacidad de repeler la gravedad. Aunque no se ha encontrado, la investigación clasificada pudo haber explorado si se podían crear mini campos de fuerza que simularan sus efectos. Esto podría involucrar el uso de campos electromagnéticos extremadamente potentes y oscilantes para generar una pequeña distorsión en el tejido del espacio-tiempo alrededor de una aeronave. Imagina un vehículo de prueba en un hangar especial. Los científicos no buscan volar como un avión, sino desplazarse a través de una distorsión local del espacio. El ruido, la vibración y las fuerzas G se reducirían drásticamente. Un experimento así, incluso si solo arrojara resultados minúsculos y marginales, requeriría un aislamiento absoluto y unas medidas de seguridad que solo el Área 51 podía proporcionar. No se trata de ovnis, sino de científicos muy inteligentes intentando doblegar las ecuaciones de Einstein en un laboratorio oculto. Para mantener la cohesión de todos estos proyectos tan diferentes, la IA, los metamateriales, la hipersónica y la física exótica, la base tuvo que convertirse en un modelo de gestión de proyectos y logística. La ciencia de la organización y,
La planificación estratégica es, en sí misma, un secreto del Área 51. La base era una ciudad secreta autopropulsada. Necesitaba científicos, ingenieros, personal de apoyo, cocineros, médicos, y todos debían estar comprometidos con el silencio absoluto. Esto requería una ciencia de la seguridad que iba más allá de las vallas y los guardias. Implicaba la selección de personal basada en perfiles psicológicos muy específicos y el desarrollo de protocolos de información que garantizaban que nadie tuviera una visión completa del panorama. De nuevo, la compartimentación no es solo una regla, es una estrategia científica para la protección de la información. El propio clima cultural de la base es un experimento sociológico. La presión por lograr avances revolucionarios, combinada con el aislamiento extremo y la prohibición de hablar del trabajo incluso con la propia familia, creaba un ambiente único de innovación forzada. Esta cultura de secreto es tan densa que, incluso hoy, los ex empleados hablan de sus trabajos con una parquedad y una ambigüedad que alimenta el mito. El Área 51, en este sentido, es un laboratorio social donde se probó hasta dónde puede llegar un equipo de élite cuando se le da un cheque en blanco y se le exige el silencio total. Y si crees que la investigación se detuvo con el fin de la Guerra Fría, te equivocas. El enfoque científico simplemente cambió. Con la llegada de la era de los drones y la guerra asimétrica, la base probablemente se transformó en un centro de desarrollo de vehículos aéreos no tripulados UAV de próxima generación. No hablamos de los drones que ves en las noticias, sino de sistemas subatmosféricos de largo alcance y superfurtivos. La ciencia aquí se centra en la autonomía extrema. Un dron que puede volar durante semanas sin ser detectado, tomando decisiones de navegación y recopilación de inteligencia sin intervención humana. Esto requiere avances en la eficiencia energética y la optimización de la aerodinámica que solo se pudieron haber probado en el entorno del Área 51. Podríamos estar hablando de drones impulsados por energía solar avanzada o incluso por reactores de fusión en miniatura, si la investigación nuclear secreta prosperó. El desafío científico de un dron autónomo no es solo hacerlo volar, es enseñarle a pensar en un entorno hostil. Se necesitan algoritmos de fusión de sensores que combinen datos de radar, infrarrojos, ópticos y acústicos para crear una imagen de conciencia situacional perfecta y luego tomar una decisión táctica coherente. Esto es la inteligencia artificial militar en su máxima expresión, y los programas de prueba para algo tan avanzado requieren una zona de exclusión tan grande como la que rodea a Groom Lake. El legado del Área 51, entonces, es una historia de ruptura científica. Es la demostración de que, bajo condiciones de necesidad apremiante y secreto total, la humanidad puede acelerar el ritmo de la innovación de maneras vertiginosas. Cada mito sobre un ovni o una nave alienígena nos distrae del verdadero milagro, el poder y la capacidad de la mente humana para transformar la física teórica en tecnología funcional. Lo que sucedió allí no fue un encuentro con lo extraterrestre, sino un salto cuántico en la ingeniería terrestre, un salto cuyas ramificaciones apenas estamos comenzando a comprender, y aún nos queda profundizar en el impacto que tuvo esta base en la seguridad global y la ciencia del engaño. El salto cuántico en la ingeniería terrestre que se produjo en el Área 51 no solo afectó a la propulsión y la informática, sino que también tuvo un impacto profundo en la seguridad global y, curiosamente, en la ciencia del engaño misma. Porque para que un secreto de esta magnitud persista durante décadas, el arte de la desinformación debe elevarse a una forma de ciencia precisa y metódica. La base se convirtió en el laboratorio principal para lo que los militares llaman guerra de percepción. Esto no es simplemente mentir o negar la existencia de un proyecto, es la aplicación de la psicología conductual para moldear la creencia popular. Piénsalo bien. ¿Por qué el gobierno no desmintió el mito alienígena con la misma vehemencia con la que desmintió otros rumores? La respuesta es que el mito era útil. El concepto científico detrás de esta estrategia es la cortina de humo de la ufología. Cada vez que un ciudadano o un piloto reportaba una luz extraña en el cielo de Nevada, el gobierno, en lugar de arriesgarse a revelar que estaban probando el SR-71 o el F-119, aviones que en ese momento eran la joya de la corona de la tecnología militar, simplemente permitía que la gente llegara a su propia conclusión más extravagante, que era un platillo volador. Esta estrategia ahorraba tiempo, dinero y, lo más importante,
preservaba la ventaja tecnológica. La ciencia del engaño utilizada en el Área 51 era una forma de camuflaje cognitivo, donde el secreto no se oculta, sino que se disfraza con una historia tan grande y sensacionalista que nadie busca la verdad más simple y a la vez más peligrosa para los adversarios. Ahora, concentrémonos en una de las aplicaciones científicas más directas y menos conocidas de esta base: la calibración de sistemas de vigilancia. El Área 51 no solo probaba sus propios aviones, también probaba la capacidad del enemigo para detectarlos. Para esto, se necesitaba lo que llamamos un rango de firma electromagnética. Los ingenieros y científicos en Groom Lake debieron desarrollar instrumentos de una precisión increíble para medir la sección transversal de radar, RCS, de sus aviones. El RCS es una medida de qué tan visible es un objeto para el radar. Cuanto menor sea, más furtivo es. Para lograr el stealth, tuvieron que construir túneles de radar gigantes y anecoicos, sin eco, donde pudieran bañar el avión prototipo con ondas de radar y medir exactamente cuánta energía se reflejaba y en qué dirección. El desafío científico era colosal. El tamaño de las instalaciones, la necesidad de un ambiente libre de interferencias y la complejidad de los sensores de campo cercano requeridos para capturar la firma de una aeronave de ángulos y distancias variables. Esta tecnología de medición de firma no es solo un acto de prueba, es una ciencia de precisión que permite a los diseñadores de aviones ajustar los ángulos, las capas de RAM, material absorbente de radar y la geometría hasta alcanzar el umbral de invisibilidad funcional. Pero el secreto de la base no reside únicamente en los hangares y las pistas de aterrizaje. También está bajo tierra, en las instalaciones subterráneas que se rumorea que son laberínticas y extensas. Si estos túneles existen, su construcción representaría una proeza de la geotecnia y la ingeniería civil clasificada. La ciencia de la ingeniería subterránea profunda se centra en la estabilidad estructural en entornos sísmicos, la ventilación de complejos masivos y el aislamiento total de las vibraciones de la superficie. Trabajar a cientos de metros bajo tierra requiere una comprensión avanzada de la mecánica de rocas y el desarrollo de revestimientos que puedan soportar la presión geológica. La única razón para construir algo tan costoso y complejo sería albergar experimentos o reactores nucleares que son demasiado peligrosos o sensibles para estar a la vista. Esta infraestructura subterránea es el verdadero refugio para los experimentos más exóticos, como el que mencionamos sobre la física del plasma aplicada a la propulsión. Generar y controlar plasma requiere confinamiento magnético y aislamiento térmico extremos. Un laboratorio subterráneo, con sus paredes gruesas de roca, proporciona el escudo perfecto contra la radiación y el calor intenso que podrían generar tales experimentos. La base, en este sentido, es una versión militar del Gran Colisionador de Hadrones dedicada a la física aplicada al vuelo. Otro aspecto crucial de la ciencia del Área 51 es la investigación de materiales de camuflaje activo que van más allá del stealth pasivo. Piensa en el mimetismo biológico aplicado a la tecnología. La ciencia de la optoelectrónica y la nanotecnología moderna nos permite crear pantallas flexibles o sensores de luz que pueden imitar el entorno circundante en tiempo real. Un avión cubierto por estos paneles podría, en teoría, cambiar su color y textura para coincidir con el cielo o el suelo, volviéndose visualmente indetectable. Si bien esta tecnología todavía es experimental a gran escala en el ámbito civil, es altamente probable que el Área 51 haya dedicado décadas a su desarrollo clasificado. Esto requiere una fusión de disciplinas: la química de polímeros para crear el material base, la ingeniería de sensores para capturar el entorno y la computación, la IA de la que hablamos, para procesar la imagen y proyectarla en el camuflaje sin retraso. El objetivo no es solo ser invisible al radar, sino también a la visión humana, creando un espectro de invisibilidad total. Y si te parece que hemos cubierto todos los rincones del Área 51, aún nos falta el capítulo más especulativo pero más científicamente intrigante: la ciencia de la propulsión de distorsión o warp drive. Aunque es el territorio predilecto de la ciencia ficción, la física teórica permite la idea. La métrica de Alcubierre, una solución a las ecuaciones de la relatividad general propuesta por el físico Miguel Alcubierre, describe cómo una nave podría viajar más rápido que la luz sin violar las leyes de la física local. El truco es curvar el espacio-tiempo frente a la nave,
creando una burbuja de warp y expandirlo detrás de ella. Para que esto funcione, se requiere la materia exótica que mencionamos, específicamente la que tiene densidad de energía negativa. Es un concepto extremadamente hipotético, pero si el Área 51 estaba explorando la física de la propulsión avanzada y la manipulación de la gravedad en los años 80, la investigación teórica sobre la métrica de Alcubierre, o ideas precursoras, podría haber estado en su agenda. Los científicos en la base podrían haber estado buscando la firma energética o los efectos secundarios de tal distorsión, o diseñando experimentos de laboratorio para generar campos de energía negativa en microescala. El simple hecho de que se investigara esta área de la física tan avanzada en un entorno militar secreto, bajo la tapadera de los ovnis, es el secreto científico más impactante de todos. No se trataba de replicar naves alienígenas, se trataba de superar la tecnología terrestre actual basándose en los límites más flexibles de la física teórica. El legado del Área 51, más allá de los aviones y los mitos, es la comprensión avanzada de las reglas no escritas de la tecnología. La base no solo inventó, sino que probó los límites de lo que era posible, desde los microsensores capaces de detectar el más mínimo cambio ambiental, hasta los materiales que resisten el calor de la reentrada atmosférica a velocidad hipersónica. Piensa en los sistemas de navegación inercial desarrollados para estos aviones de reconocimiento de alta velocidad. A Mach 3, un pequeño error de cálculo en la navegación se traduce en kilómetros de desvío. Los científicos del Área 51 tuvieron que crear giroscopios láser y acelerómetros de una precisión tan asombrosa que la tecnología comercial tardaría décadas en alcanzarlos. Esta ciencia de la navegación ultraprecisa fue crucial para el éxito de sus misiones de espionaje. En resumen, el Área 51 es el punto cero donde la teoría se convierte en realidad, con una velocidad y un secreto que el resto del mundo solo puede adivinar. El verdadero tesoro que yace bajo el desierto de Nevada no son los restos de una nave extraterrestre, sino las bibliotecas de patentes secretas y los protocolos de ingeniería que definieron la supremacía militar y tecnológica de una nación. Y al desentrañar estos hilos de la ciencia oculta, nos damos cuenta de que la ficción es, a menudo, solo una versión simplificada de la realidad científica que opera en las sombras. Y créeme, aún hay más giros fascinantes en esta historia, especialmente cuando analizamos el ecosistema humano que hizo posible este nivel de secreto. Hemos desmenuzado la ingeniería y la física que operaron en las sombras del Área 51. Pero para comprender completamente el verdadero secreto de Groom Lake, debemos analizar el ecosistema humano que hizo posible este nivel de innovación vertiginosa y anonimato total. La ciencia que se gestó allí no es solo sobre metal y microondas, es sobre la gestión del talento, la psicología del secreto y la ingeniería social. Imagínate el perfil de un científico o ingeniero reclutado para trabajar en un proyecto clasificado en esta base. No solo se necesitaba un intelecto brillante y una capacidad técnica superior, sino también una fortaleza mental extraordinaria. La ciencia de la selección de personal para el Área 51 era, en sí misma, una disciplina de alto nivel, que buscaba individuos con una lealtad inquebrantable y una capacidad innata para la compartimentación. Esto significa que se realizaban evaluaciones psicológicas profundas, utilizando herramientas que medían no solo la inteligencia, sino también la resiliencia emocional, la tolerancia al aislamiento y la propensión al riesgo. La base necesitaba mentes que pudieran pensar fuera de la caja sin romper las reglas del secreto. Es una paradoja fascinante, la creatividad sin límites confinada por un secreto absoluto. La vida diaria en el Área 51 era un experimento de privación sensorial controlada. Los trabajadores volaban a la base desde Las Vegas en aviones sin marcas, conocidos popularmente como Janet Airlines. Este viaje diario encapsulaba el aislamiento. Al subir al avión, entrabas en un mundo paralelo donde el conocimiento ordinario se suspendía. La falta de contacto con el mundo exterior forzaba a los científicos a centrarse únicamente en sus desafíos técnicos, eliminando las distracciones y la posibilidad de filtraciones. La ciencia del enfoque y la productividad extrema era una parte invisible pero vital del programa. Existe una teoría de que el ambiente de la base, con su cultura de secreto denso, fomentaba una forma única de pensamiento disruptivo. Cuando no tienes que preocuparte por la publicación académica,
las revisiones por pares o los intereses comerciales, puedes tomar riesgos científicos mucho mayores. Los errores no se hacen públicos, lo que permite una iteración rápida y audaz de los diseños. Piénsalo en términos de ciclos de innovación. Mientras que el sector civil se mueve lentamente debido a la burocracia y las regulaciones, el Área 51 operaba con una velocidad de desarrollo que era literalmente supersónica. La ciencia de la gestión de proyectos Skunk Works, talleres ultrasecretos y rápidos, llevada a su máximo exponente. Esto es el verdadero secreto de cómo pudieron pasar de un avión Mach 3, como el Blackbird, a conceptos Mach 5 o Mach 6 en tan poco tiempo. Hablemos de la integración de sistemas a un nivel nunca antes visto. Un avión stealth no es solo un diseño, es una sinfonía de tecnologías que deben funcionar perfectamente juntas. La base era el centro neurálgico, donde los ingenieros de radares, los expertos en materiales, los científicos informáticos y los pilotos de prueba convivían y colaboraban en un ambiente interdisciplinario. Esta integración forzada de disciplinas, facilitada por el secreto que prohibía la comunicación externa, resultó en soluciones holísticas a problemas de ingeniería. Por ejemplo, el diseño de la tobera del motor del F-117 no fue solo un problema de propulsión mecánica, sino también un problema de firma de calor, infrarrojos, un problema de ruido, acústica, y un problema de radar, electromagnetismo. El éxito requería que el experto en termodinámica trabajara directamente con el experto en la física del radar. Esta ciencia de la colaboración blindada es una lección fundamental del Área 51. Ahora, si profundizamos en los programas de contramedidas, la ciencia se vuelve aún más fascinante. Un avión no solo tiene que evitar ser detectado, debe ser capaz de engañar los sistemas de misiles que logran detectarlo. Aquí entra en juego la ciencia de la guerra electrónica, que probablemente se probó de forma exhaustiva en el vasto y aislado campo de pruebas de Nevada. La EWO se basa en el conocimiento profundo de las ecuaciones de radar y los algoritmos de seguimiento de misiles. Los científicos del Área 51 no solo conocían las debilidades de los sistemas de radar enemigos, obtenidos a través de la ingeniería inversa, sino que desarrollaron generadores de ruido y repetidores de señuelo que podían confundir por completo a los misiles guiados. Un repetidor de señuelo no hace que el avión sea invisible, hace que el misil crea que el avión está en otro lugar o que hay múltiples aviones. La ciencia detrás de esto es la manipulación del pulso de radar. Al recibir el pulso de radar enemigo, el sistema a bordo lo procesa y transmite una respuesta falsa con un retardo de tiempo y una frecuencia ligeramente modificada. Esto engaña al misil haciéndole creer que el avión es más grande, más lento o que se está moviendo en una dirección diferente. Es una carrera armamentística algorítmica donde la inteligencia artificial del avión intenta superar la inteligencia artificial del misil. Y esta carrera nos lleva a la investigación de energía escalada y armas de pulso electromagnético, EMP. El Área 51, con su amplio terreno desértico, habría sido el sitio perfecto para probar el impacto y la propagación de estas armas. Un arma EMP no necesita un misil. Funciona mediante la liberación de un pulso masivo de energía electromagnética que induce corrientes eléctricas en los sistemas electrónicos, friéndolos instantáneamente. La ciencia aquí implica la generación de pulsos de muy corta duración, pero de intensidad extremadamente alta. Esto requiere la física de condensadores y generadores Marx de potencia sin precedentes, junto con una comprensión del blindaje electromagnético para proteger los propios equipos de prueba de la base. La prueba de estos sistemas no se limita a destruir cosas. Se trata de medir con precisión la firma de dispersión y el alcance del pulso. Los científicos tienen que colocar cientos de sensores en un área vasta para cartografiar con exactitud cómo el pulso se ve afectado por el terreno y la atmósfera, optimizando su diseño para la máxima eficiencia destructiva. Volviendo a la geofísica de la base, la exploración de los secretos del subsuelo no termina en los túneles. Hay indicios de que la base fue utilizada para la investigación de la detección sísmica avanzada. Dado que los rivales estaban probando misiles balísticos y armas nucleares en sus propios sitios secretos, el Área 51 y el campo de pruebas de Nevada circundante sirvieron como un laboratorio sismológico para desarrollar sistemas capaces de distinguir una explosión nuclear subterránea de un terremoto natural.
Esto requería una ciencia de los datos y el procesamiento de señales increíblemente avanzada, utilizando redes de sismógrafos de alta sensibilidad enterrados a gran profundidad. El desafío era filtrar el ruido geológico y el ruido humano, como los camiones o los aviones, para encontrar la firma sísmica única de una prueba nuclear. Esta tecnología de detección sísmica fina, desarrollada en el contexto del espionaje, ha tenido aplicaciones posteriores cruciales para la geología y la sismología civil. Finalmente, el secreto más reciente del Área 51, aunque menos espectacular que el Warp Drive, es la ciencia de la integración espacial aérea. Hoy en día, la guerra moderna es un campo de juego tridimensional que se extiende desde las trincheras hasta la órbita baja de la Tierra. El Área 51, como centro de pruebas avanzado, es el sitio lógico para experimentar con la fusión de datos entre satélites de reconocimiento y aeronaves hipersónicas. Esto requiere una arquitectura de red con un ancho de banda y una latencia, retraso de tiempo, que son casi impensables. La ciencia detrás de esto es la red de malla satelital y la computación de borde, Edge Computing. En lugar de enviar todos los datos al cuartel general para su procesamiento, la inteligencia artificial en el propio avión o drone procesa la información del satélite instantáneamente, tomando decisiones tácticas sin esperar la aprobación de un operador humano. Es la democratización de la inteligencia de combate, haciendo que la máquina sea más rápida y autónoma que nunca. La historia científica del Área 51 es, en última instancia, una narrativa sobre la búsqueda implacable de la ventaja. Cada proyecto, cada tecnología de invisibilidad, cada motor hipersónico, fue un intento de crear un desequilibrio tecnológico tan grande que el adversario no pudiera alcanzarlo. Y el velo del mito alienígena simplemente proporcionó la excusa perfecta para que estos genios operaran sin escrutinio público ni restricciones éticas que hubieran frenado su progreso. Es una lección sobre cómo el secreto puede acelerar la ciencia, a un costo, claro, para la transparencia y la confianza. El alto costo para la transparencia y la confianza que ha supuesto el secretismo del Área 51 es un precio que, para sus arquitectos, valía la pena pagar por la supremacía tecnológica y el anonimato operativo. Pero este secretismo extremo ha generado una paradoja científica fascinante. ¿Cuánta innovación se pierde cuando los descubrimientos más rompedores están sellados de la comunidad académica abierta? La ciencia de la transferencia tecnológica es un campo que estudia cómo los avances militares se abren camino hacia el uso civil. Piensa en el GPS o el Internet, ambos con orígenes militares. En el caso del Área 51, la compuerta que separa lo secreto de lo público está blindada. Esto significa que los avances en metalurgia, inteligencia artificial o propulsión desarrollados en Groom Lake han permanecido ocultos, reteniendo potencialmente soluciones a problemas globales en campos como la energía limpia o los viajes espaciales eficientes. Por ejemplo, si el Área 51 perfeccionó una aleación de titanio superligera capaz de soportar las tensiones de Mach 6, esa misma aleación podría revolucionar la industria automotriz o la fabricación de cohetes civiles, haciéndolos más seguros y eficientes en combustible. La frontera entre lo militar y lo civil es, en este contexto, un muro infranqueable que encierra la ciencia del futuro. Un área de investigación que se cree que fue crucial en la base, especialmente en la era posguerra fría, es la física de la energía oscura aplicada. Si bien esta es una disciplina cosmológica que describe la aceleración de la expansión del universo, hay teorías que sugieren que el ejército pudo haber explorado si sus principios podían aplicarse a la propulsión. La energía oscura, en términos muy sencillos, actúa como una fuerza antigravitatoria a nivel cósmico. Los físicos militares podrían haber explorado si, mediante campos magnéticos intensos o cámaras de vacío muy especiales, se podría simular o aprovechar una fracción de este efecto. La idea no es propulsarse con energía oscura, sino ver si la distorsión del vacío cuántico, bajo condiciones extremas, puede generar alguna forma de empuje no reactivo, es decir, sin expulsar gases o material. Este tipo de experimento liminal, que roza la física fundamental, requeriría un control ambiental perfecto y una ausencia de interferencia que solo una instalación como el Área 51 puede ofrecer. De nuevo, el objetivo no es la magia, sino la aplicación radical de la física teórica al problema del viaje interestelar o, más inmediatamente, a la propulsión hipersónica sin necesidad de motores a reacción ruidosos.
Otro aspecto vital y menos glamuroso del secreto de la base es la ciencia de la gestión de residuos altamente sensibles. Un lugar que prueba motores experimentales, materiales reactivos y posiblemente sistemas de plasma genera subproductos únicos. La ciencia ambiental clasificada del Área 51 debió ser pionera en el desarrollo de protocolos de eliminación de materiales que no pueden ser detectados ni analizados por adversarios. Piensa en los restos del material absorbente de radar, RAM, que es una mezcla química sensible de polímeros y ferritas. Estos residuos no pueden simplemente tirarse a un vertedero. Los ingenieros de la base debieron desarrollar métodos de incineración a temperaturas extremadamente altas, o técnicas de descomposición química que borraran todo rastro de la composición molecular de los materiales. Esta logística de la aniquilación es una parte fundamental de la cultura del secreto. No solo debes ocultar la tecnología, sino también los rastros físicos de su creación. Si analizamos el fenómeno de los avistamientos de luces nocturnas sobre la base, la explicación científica no siempre es un avión, sino a veces la experimentación óptica. Se sabe que la Fuerza Aérea investiga sistemas de comunicación óptica de largo alcance y tecnología de seguimiento por infrarrojos. El Área 51 sería el sitio ideal para probar láseres de alta potencia y sistemas de iluminación direccional que buscan comunicarse a través de la atmósfera o cegar sensores enemigos. Un rayo láser dirigido a gran altitud, dispersándose en la atmósfera, puede ser percibido desde lejos como una luz errante o un objeto que cambia de forma. La ciencia de la propagación de la luz a través de la atmósfera es compleja, involucrando la turbulencia atmosférica y los efectos de refracción. Los científicos en Groom Lake podrían haber estado midiendo estos efectos para mejorar sus sistemas de puntería láser o sus comunicaciones ópticas. El OVNI, visto por un civil, podría ser en realidad un simple experimento de comunicación que utiliza fotones en lugar de ondas de radio. Y esto nos lleva al desarrollo de los simuladores de vuelo más avanzados del mundo. Un piloto que va a volar un avión experimental a Mach 6 no puede simplemente subirse a la cabina y despegar. El riesgo es demasiado alto. La ciencia de la simulación de realidad virtual y la retroalimentación áptica, desarrollada en el Área 51, debió ser pionera décadas antes de que la tecnología llegara a los videojuegos. Estos simuladores no solo replicaban el entorno de vuelo, sino que también simulaban el comportamiento aerodinámico de la aeronave a velocidades y ángulos extremos, utilizando los complejos algoritmos de IA que discutimos anteriormente. El verdadero avance aquí no era el hardware, sino la ciencia de la modelización matemática. Los ingenieros debían crear un gemelo digital del avión, con una precisión tal que el piloto pudiera experimentar y corregir fallas de diseño antes de que el avión físico fuera construido. La ingeniería de sistemas y la modelización de datos a este nivel es lo que permitía la velocidad de desarrollo sin precedentes. Finalmente, consideremos el impacto del Área 51 en la ciencia de la disuasión. El secreto es, en sí mismo, un arma. El hecho de que los adversarios supieran que los Estados Unidos estaban trabajando en un sitio de pruebas ultrasecreto para tecnologías que desafiaban la imaginación, sin saber exactamente qué, generó un temor estratégico profundo. Esta incertidumbre calculada es un elemento poderoso de la guerra psicológica. La ciencia de la disuasión en el Área 51 se basaba en la creación de un mito que exageraba deliberadamente las capacidades, manteniendo al enemigo en una carrera tecnológica constante e incierta. El secreto del Área 51, por lo tanto, no es solo un escondite para aviones. Es una herramienta de política exterior. Es la aplicación de la psicología y la tecnología para mantener una ventaja estratégica a través de la ambigüedad controlada. Y mientras el mito del OVNI siga siendo la explicación más popular, la verdad sobre la ingeniería pionera y la ciencia disruptiva de la base seguirá durmiendo tranquilamente en el desierto. Pero hay un último giro que debes conocer, el de los costos humanos del secreto. El costo humano del secreto, al que acabamos de aludir, es una parte ineludible y a menudo sombría de la historia científica del Área 51. La búsqueda implacable de la ventaja tecnológica se llevó a cabo en un vacío legal y ético, generando consecuencias para los individuos que trabajaron allí y para las comunidades circundantes. Aquí es donde la ciencia de la salud ocupacional choca con el secreto de Estado. Los trabajadores, especialmente los conocidos como Roadrunners, que viajaban diariamente a Groom Lake,
estuvieron expuestos a materiales exóticos y químicos peligrosos sin el conocimiento ni la protección adecuados. Hablamos de la manipulación de combustibles altamente volátiles como el JP-7 del Blackbird, que requería procedimientos de manejo especiales, y de los materiales absorbentes de radar, RAM, cuya composición química a menudo contenía compuestos tóxicos o fibras cancerígenas. El protocolo de la base, impulsado por el secretismo, era priorizar la discreción sobre la seguridad personal. Los trabajadores no podían reportar sus lesiones o enfermedades en hospitales civiles con detalles sobre la fuente de la exposición. Esto significó que la ciencia médica en la base, si bien existía, estaba también compartimentada y clasificada. Los médicos trataban síntomas sin poder revelar la causa raíz a los pacientes, creando un sistema de salud inherentemente defectuoso y peligroso. Este es un ejemplo científico muy concreto: la eliminación de desechos tóxicos. Cuando los aviones stealth como el F-117 se probaban, los restos y el RAM viejo se quemaban en fosas abiertas en el desierto. La ciencia demuestra que la combustión incompleta de estos polímeros y compuestos químicos genera humos tóxicos que contienen dioxinas y otros carcinógenos. Los vientos del desierto transportaban estas sustancias químicas sobre las áreas de trabajo y, lo que es peor, sobre las comunidades cercanas. La batalla legal posterior de los empleados enfermos contra el gobierno reveló esta negligencia científica. Tuvieron que luchar durante años para obligar al gobierno a reconocer la existencia de la base y su papel como fuente de contaminación, un proceso que requirió la desclasificación forzada de algunos documentos científicos sobre los materiales operativos. Este es el precio oscuro de la innovación sin vigilancia ética. Pero no toda la ciencia de la base fue puramente destructiva o peligrosa. Otra línea de investigación, menos conocida, se centraba en la ciencia de la adaptación humana al vuelo extremo. Para un piloto del Blackbird volando a Mach 3, la cabina se calentaba tanto que el piloto prácticamente cocinaba a fuego lento. Esto requirió un desarrollo de sistemas de refrigeración personal y trajes presurizados que eran, en sí mismos, avances de la ingeniería biomédica de su tiempo. La ciencia tuvo que resolver cómo mantener el rendimiento cognitivo y la supervivencia fisiológica en un ambiente que simula el borde del espacio. La investigación incluyó el estudio de la psicofarmacología para mejorar la alerta y la concentración de los pilotos durante misiones largas y peligrosas. Si bien el uso de estimulantes en la aviación militar no era exclusivo del Área 51, la naturaleza extrema y experimental de los vuelos de prueba requería una comprensión profunda de cómo estas sustancias afectaban el tiempo de reacción y la toma de decisiones bajo estrés extremo. Ahora, volvamos a la tecnología de propulsión. Hemos hablado de los scramjets y la antigravedad hipotética, pero hay un concepto que es la transición entre ambos, conocido como propulsión de onda de detonación pulsada, Pulse Detonation Engine, PDE. La ciencia detrás del PDE es impresionante, porque promete una eficiencia de combustible mucho mayor que un motor a reacción convencional. Un motor a reacción normal utiliza una combustión deflagrante, subsónica, para generar empuje. Un PDE, en cambio, utiliza una detonación supersónica controlada. Nos acercamos al final de este fascinante viaje a través de los velos del secreto que cubren el Área 51. Y nos queda un último punto de inflexión para comprender la dimensión real de su impacto en el mundo. Este impacto no es solo tecnológico o militar, sino que toca la esencia de cómo se financia y se dirige la investigación científica de vanguardia. La base sirvió como el ejemplo supremo del patrocinio gubernamental sin rendición de cuentas. Cuando un proyecto en Groom Lake requería un presupuesto masivo, este se enterraba en las profundidades del presupuesto negro del Pentágono. La ciencia de la financiación encubierta permitía a los ingenieros y científicos ignorar las restricciones presupuestarias y los controles legislativos que ralentizan la investigación civil. Esto significa que, mientras que la mayoría de los científicos luchan por obtener pequeñas subvenciones, los proyectos del Área 51 operaban con un cheque en blanco virtual. Este nivel de libertad financiera aceleró la innovación exponencialmente, permitiendo el fallo rápido y la experimentación a gran escala que la ciencia abierta simplemente no podía permitirse. El Área 51, en este sentido, no es solo una base, es un modelo económico para la disrupción tecnológica de alta velocidad. Otro secreto persistente es la ciencia del almacenamiento de información y la recuperación de datos a largo plazo
en condiciones de seguridad extrema. Un lugar que genera miles de gigabytes de datos clasificados cada día, desde mediciones de radar hasta algoritmos de IA, necesita un sistema de archivo que sea inviolable e inmortal. Los científicos de la base debieron desarrollar métodos de cifrado físico y almacenamiento en frío que superaban con creces los estándares comerciales. Esto podría haber incluido la creación de medios de almacenamiento resistentes a pulsos electromagnéticos o la aplicación de criptografía postcuántica mucho antes de que se convirtiera en un tema de debate público. La preservación del conocimiento es tan crítica como su creación, y la base es probablemente una bóveda de datos con tecnología de almacenamiento del futuro. Hablemos de la propulsión magnética aplicada. Si bien la antigravedad es ciencia ficción, la levitación magnética es una realidad bien establecida, utilizada en trenes de alta velocidad. El Área 51 pudo haber explorado cómo aplicar la fuerza de Lorentz, la fuerza que un campo magnético ejerce sobre una carga eléctrica en movimiento, para asistir la propulsión o el control de vuelo de sus aeronaves. Imagina un avión que utiliza campos magnéticos generados por superconductores para reducir la resistencia aerodinámica o para dirigir el flujo de plasma alrededor de su fuselaje a velocidades hipersónicas. Este tipo de experimento requiere una comprensión profunda de la magnetohidrodinámica y la física del estado sólido a temperaturas criogénicas. El desierto de Nevada, con sus vastas fuentes de energía, sería el único lugar donde una prueba de campo de esta magnitud podría mantenerse en secreto. Otro avance científico silencioso de la base fue la ingeniería de la hiperredundancia. En misiones de espionaje de alto riesgo, no se puede permitir que un solo fallo de hardware o software derribe la aeronave. La hiperredundancia es la ciencia de construir múltiples copias de cada sistema crítico, 3 o más, y diseñar algoritmos de votación que deciden cuál es el resultado correcto si los sistemas no concuerdan. Si un sensor comienza a enviar datos erróneos, los otros dos votan y anulan al defectuoso. El Área 51, con su enfoque en la fiabilidad a prueba de fallos para aeronaves secretas, fue un laboratorio viviente para perfeccionar esta compleja arquitectura de sistemas. Y esto nos lleva a la ciencia de la simulación de amenazas. La base no solo estaba probando aviones nuevos, también servía como un campo de entrenamiento y laboratorio de guerra donde se simulaban las tácticas y los equipos de los adversarios. Los científicos de la base recrearon con precisión obsesiva los sistemas de radar, los misiles tierra-aire y los patrones de comunicación de países hostiles. Esto requiere una ingeniería de emulación que imita perfectamente la firma electrónica y el comportamiento operativo del equipo enemigo. Al volar los prototipos contra estas simulaciones ultra realistas, los ingenieros podían optimizar el diseño del avión stealth hasta el último detalle, garantizando que funcionara en un entorno de combate real. La precisión de estas simulaciones es un secreto en sí mismo. Finalmente, el legado duradero del Área 51 no es solo un conjunto de tecnologías, sino una filosofía de la ciencia donde el propósito nacional supera la transparencia individual. La base es un monumento al poder de la innovación organizada y supervisada en secreto. El mito del alienígena nos ha enseñado mucho, no sobre los seres de otros planetas, sino sobre la psicología humana y cómo las historias grandiosas pueden distraernos de las verdades incómodas y complejas. Mientras el mundo miraba al cielo en busca de platillos, los científicos terrestres estaban reescribiendo las reglas de la aerodinámica, la física cuántica y la inteligencia artificial a un ritmo sin precedentes. La verdad sobre el Área 51 es, en última instancia, una historia de genialidad humana operando en la oscuridad, y su impacto es la base de la supremacía aérea que conocemos hoy. Hemos recorrido juntos la historia oculta del Área 51, desmantelando los mitos sensacionalistas para encontrar la verdad científica que se esconde bajo el velo del desierto de Nevada. Lo que descubrimos no es una guarida de extraterrestres, sino un laboratorio de ingeniería terrestre tan avanzado que para el ojo inexperto sus creaciones parecían imposibles. Desde la geometría que doblega las ondas de radar, pasando por los motores hipersónicos que buscan la velocidad de escape, hasta la inteligencia artificial que toma decisiones más rápido que cualquier humano. El Área 51 fue, y sigue siendo, el punto de encuentro entre la física teórica y la aplicación militar sin restricciones. El verdadero secreto no son los visitantes de otro mundo,
sino el ritmo vertiginoso de la innovación que se puede lograr cuando se elimina el escrutinio público y se otorga libertad absoluta a las mentes más brillantes de la Tierra. Recordar esta historia es entender que la ficción es, a menudo, la máscara conveniente para la realidad científica disruptiva. La próxima vez que escuches un rumor sobre un objeto volador no identificado, recuerda que la explicación más probable es también la más impactante: la ciencia de vanguardia llevada a sus límites operacionales por seres humanos. Gracias por acompañarme en este análisis profundo y desclasificado. Espero que te haya permitido ver el mundo y sus secretos con una nueva lente de escepticismo científico. No olvides suscribirte a Duerme Conciencia, darle un me gusta a este video si tu cerebro ha sentido la adrenalina de la verdad, comentar cuál de los secretos científicos te ha parecido más asombroso y compartir esta revelación con quien crees que está listo para dejar de buscar ovnis y empezar a entender la ingeniería de las sombras. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando la ciencia que moldea nuestro mundo. Hasta la próxima y recuerda, la verdad, a menudo, es mucho más ingeniosa que la fantasía.